Voy a pedirle al Señor su palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra, y les voy a leer a ustedes de la carta de San Judas en el versículo 14. Dice: el juicio de Dios. De ellos también profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán, cuando dijo: mira, ha venido el Señor con sus santas miríadas para entablar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las perversidades que han cometido y de todas las injurias que los pecadores impíos han proferido contra él. Estos son unos murmuradores que se quejan de su suerte, viviendo al dictado de sus concupiscencias, y su boca pronuncia palabras hinchadas, adulando a las personas por su propio interés. Pero vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras anunciadas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en los últimos tiempos habrá quienes se burlen de todo y vivan según sus impías concupiscencias. Estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, queridísimos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna. Tratad con compasión a los que vacilan, a unos procurad salvarlos, arrancándolos del fuego, a otros tratadlos con misericordia, pero con precaución, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su carne. Palabra de Dios. Pues cuando nosotros leemos la palabra y nos encontramos con pasajes como estos, nos recuerda el Señor a través de su Espíritu Santo, que es la palabra, de lo radical que es lo que Dios pide de nosotros. Ustedes se dan cuenta que Jesús, siendo el Maestro perfecto, el Divino Maestro, nunca felicitó a los apóstoles. Ustedes no se acuerdan de que Jesús haya dicho: ven Pedro, Santiago, vengan muchachos, matemos un cerdo y celebremos lo grandes que son ustedes, de tanto que han aprendido. Nunca hizo eso. Siempre los mantuvo caminando en la punta de los dedos de sus pies. Y les dijo: estad alerta. Miren que Pedro era un hombre bien lanzado. Hay muchas gentes que piensan que Pedro era cobarde, pero de todo tenía menos de cobarde. Porque cuando Jesús apareció caminando sobre las aguas, ¿qué hizo Pedro? ¿Sí? Y cuando él se estaba hundiendo después de haber caminado, que no cualquiera hace eso, el Señor, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. No le digo: te felicito, Pedrito, diste 20 pasos. No. ¿Por qué? Porque el Divino Maestro siempre nos pide más. Ustedes saben, cuando un entrenador quiere llevar a un atleta a los Olímpicos y quiere jugar en las grandes ligas y hacerlo un campeón, ¿qué hace? Alta disciplina, alta continencia. Ese atleta tiene que sudarla, preparándose todos los días. Y como dice San Pablo, ese atleta se prepara para ganarse una corona perecedera. Ustedes se imaginan cómo debemos nosotros de prepararnos para jugar y participar en los Olímpicos de Dios y ganarnos la corona de Jesucristo, que es una corona que no es perecedera, sino una corona eterna. Por eso es que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el abrir el corazón para que Dios se manifieste, para que Dios actúe y para que nosotros seamos lo que el mismo San Pablo nos enseña, de que somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Ustedes se imaginan lo hermoso que es descubrir nuestra misión. Es algo tan absolutamente precioso el día que usted se levante y tenga un momento perfecto y diga: he descubierto que soy una criatura creada por Dios, que Dios me ama y me conoce con nombre propio, y que no estoy solo, que Él está en mí, porque Dios es un Dios omnipresente, que está en todos y en todo al mismo tiempo.
Ustedes se pueden imaginar algo más extraordinario que eso, y ese Dios nos hizo a nosotros. El milagro de la vida es tan grande, tan enorme, tan maravilloso, tan extraordinario, que si solo nos despertáramos a la realidad de lo milagrosa que es la vida, de estar aquí nosotros con vida, con eso quedaríamos en éxtasis por el resto de nuestra vida. Pero miren que a nosotros nos acompaña un espíritu de ingratitud tan increíble que queremos más y queremos más, pero no damos nada, sabiendo que ya nos lo dieron todo. Nos dieron esta gracia tan enorme de estar aquí viviendo este misterio. Con eso es suficiente. Ese es el don más grande. Y cuando nosotros nos convertimos en esas criaturas pequeñas que adoran al Creador, somos la alegría de Dios. Porque Dios se derrite ante una criatura obediente y humilde. Ahí se derrite el cielo entero. Se desborda de gracias y de alegría. Ustedes saben ¿cuál es la alegría de un padre de familia? La obediencia y humildad de un hijo. Esa es la alegría de un padre. La alegría de un padre no es el orgullo, la soberbia y la desobediencia de un hijo. Eso no es. Es la humildad y la obediencia, la docilidad de un hijo. Eso es. No es nada diferente Dios con nosotros. Somos sus hijos. Miren ustedes, cuando un niño va de la mano del padre por entre las multitudes en la calle, el niño vive muchas experiencias. Hay algunas que lo asustan, otras son indiferentes, otras son un enigma. Y así vive muchas emociones pasando de la mano del padre por entre las multitudes. Pero mientras que vaya de la mano del padre, puede vivir todas esas experiencias y va equilibrado a pesar de las emociones que pueda vivir en todas las circunstancias que le toca experimentar. Pero suéltese de esa mano. Si ese niño se suelta de esa mano en medio de la multitud, queda perdido, queda asustado, atrapado, no sabe para dónde irse porque no se sabe manejar por sí mismo. Esos somos nosotros cuando soltamos la mano de Dios y pretendemos caminar dentro de este misterio de la oscuridad de esta vida sin su guía. Ustedes saben que un pescado no tiene ni idea que está en el agua. No sabe. ¿Sabe cuándo se da cuenta el pescado que estaba en el agua? Cuando lo sacan, ¿cierto? Empieza a buscar el agua. Eso sucede cuando nosotros de pronto en la vida nos encontramos en unos problemas bien graves. Nos damos cuenta que era que estábamos sin Dios. ¿Ustedes no han visto gente que les pasan cosas horribles y de pronto aparecen en la iglesia? Gente que no venía hace años y vienen a decir: es que me pasó tal cosa, oren por mí. Dice: pues arrepiéntese, confiésese, conviértase, y de pronto se le arreglan las cosas, o por lo menos las lleva con amor y paciencia. Y eso es lo que sucede. Es un pescado que se salió del agua, que se da cuenta que le falta a Dios. Precisamente la gloria de Dios entre nosotros es la manifestación del Espíritu Santo. Miren el ejemplo tan claro que hay en las Escrituras. Jesús resucita. ¿Ustedes se imaginan algo más grande que eso? Si ustedes hubieran estado con Jesús y que se les aparezca otra vez después de que lo mataron, eso es algo demasiado grande. Y apareció. Pero 40 días estuvo con ellos. Se les apareció miles de veces en esos 40 días. ¿Qué sucede? Durante esos 40 días, ¿no les parece muy curioso a ustedes que ninguno fue a contarle a nadie en la Judea de que Jesús había resucitado? ¿Dónde se los encontraba Jesús cada que aparecía? Estaban bajo llave, estaban por allá pescando lejos de la ciudad, estaban siempre por allá, pero menos en el templo, ni estaban dejándose ver de los judíos, ni estaban diciéndole a nadie nada, y estaban viendo a Jesús durante esos 40 días. ¿Por qué razón no podían hacer eso? Porque no tenían todavía el Espíritu Santo. Ahora, 50 días después, que son 9 días después de que Jesús ascendió al cielo, desciende sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Y miren ustedes, ese Paráclito, cuando Jesús asciende al cielo y aparecen esos hombres vestidos de blanco, les dicen: que miran, hombres,
váyanse a hacer lo que les mandaron, ¿no? Váyanse, que por aquí mismo donde subió volverá el Señor. Pues, ¿qué se van a hacer? Lo que Jesús les instruyó. Se fueron al cuarto de arriba, que es el cenáculo, a esperar la promesa. Dense en cuenta que la iglesia comienza en esa novena. Ellos no sabían que iba a ser una novena, pero fue una novena. Y sobre esa novena el Espíritu Santo es donde nace esta gracia. Por ejemplo, acabamos de vivir esta experiencia del Paráclito que viene a nosotros este fin de semana. La liturgia nos lo presenta. Ustedes saben que no existe litúrgicamente una novena del Espíritu Santo. La novena del Espíritu Santo serían 9 Eucaristías, 9 misas. Esa sería como la novena litúrgica, ¿cierto? Pero la Iglesia no ha escrito una novena litúrgica del Espíritu Santo. Muchos fieles tienen las devociones privadas y han escrito miles de novenas inspiradas. Pero la realidad es que esas novenas, yo por ejemplo la hago con 9 Eucaristías. Y esa es la novena, ¿no? Pero miren, ¿qué sucede? Esa es la tradición sagrada de la Iglesia. En una novena hemos recibido la gracia de la fuerza espiritual que mueve la Iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo más grande de esa promesa hecha vida, de la que Jesús dijo: yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, Consolador, el que les va a enseñar todo lo que tienen que hacer, y les va a decir qué tienen que decir, y los va a llevar donde tienen que ir. Y además que les va a recordar todo lo que yo les dije. Hay personas que piensan: ¿cómo hizo San Juan? ¿Cómo hicieron los apóstoles para acordarse de todos los detalles con que escribieron después la historia de lo que Jesús les dijo? Y por eso mucha gente hasta duda que las escrituras tengan realmente un origen veraz y piensan que es muy inventado. Pero es que precisamente la promesa de Jesús es que el Espíritu Santo tenía que venir para que les recordara todo lo que les había dicho. Y miren, ¿dónde está el ejemplo más grande de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia? Al principio de la iglesia, San Pablo. Ustedes saben que San Pablo, fariseo, celoso, judío, persiguiendo a los cristianos, va hacia Damasco, y la historia dice que el Señor se le aparece. ¿Y qué pasa en ese momento? El Señor le infundió en el corazón a San Pablo todo lo mismo que le enseñó a los apóstoles en 3 años. Y a él se lo dio en un instante. ¿Qué recibió San Pablo? El Espíritu Santo. Después se lo llevó, como dice él, al tercer cielo, que después explica toda su experiencia mística que tuvo. Y el Señor se le apareció no sé cuántas veces a él y le habló no sé cuántas veces. Pero ¿qué es esto? La promesa de Jesús de que el Espíritu Santo continuará guiando a la iglesia. Ahora, esta experiencia no es solamente de San Pablo, esta experiencia es de cada uno de nosotros. Y nosotros, para poder saber si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón en una forma activa, porque de todas maneras, por el bautismo al Espíritu Santo se nos ha sido dado, nos han exorcizado de los pecados del pasado, de los antepasados y del pecado original, pero nosotros tenemos la responsabilidad de darle acción al Espíritu que está en nosotros, porque Dios no nos obliga, Él nos deja libres. Pero si nosotros entendemos la gracia que hemos recibido y permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, se transforma en una forma extraordinaria. Por ejemplo, mi ministerio. Yo tengo un ministerio que se llama Ciencia Infusa. Yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas, no me sabía ni el catecismo. El Señor sí que me tumbó el caballo y se me apareció para rescatarme, porque eso fue lo que hizo, y para mostrarme que yo, aquel a quien perseguía yo, de quien me burlé yo, era el Dios verdadero, y que yo lo había negado, y sin embargo es tan bueno que se me aparece y me invita para salvarme, así, después de que lo negué, lo escupí, lo pisoteé, quién sabe qué hice, y sin embargo se me apareció, y todo lo que tengo acá me lo dejó infuso, y el Espíritu Santo es el que mueve eso, yo no lo muevo. Y esto es lo que pasa con cada uno de nosotros. Miren que cuando nosotros abrimos el corazón realmente a Dios, Dios hace maravillas. Pero ¿cómo las hace? En la forma más sencilla y pequeñita. Hay personas que andan por ahí
buscando la voluntad de Dios en sus vidas. A veces llega una señora con 4 hijos y los tiene ahí al lado y me dice: Señor, ¿me ayuda a rezar para que el Señor me muestre su voluntad en mi vida? Y yo le digo: ¿y esos 4 que hay ahí, qué serán? Dice: miren, la voluntad de Dios en la vida nuestra es tan clara que nosotros, si fuéramos lo suficientemente pequeñitos y obedientes y sencillos, pudiéramos ver lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es eso que tenemos ahí al lado, nuestra pequeña vida. Si nosotros hiciéramos las cosas bien hechas en Dios y bien sencillas, bien pequeñas y humildes, seríamos los instrumentos más importantes de la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. No se trata de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas extraordinarias, de tener esta gran imaginación y creatividad. Se trata de ser obedientes. Eso es, obedientes a lo que Dios nos dio. San Pablo dice: la voluntad de Dios es, a saber, 2 puntos, nuestra santidad. Eso es, el resto Dios lo hace. Hay personas muy preocupadas por la conversión de su familia y se preocupan: ¿cómo voy a hacer para que mis hijos vayan a la iglesia? ¿Cómo hago para que mi esposo se convierta? ¿O cómo hago para que mi esposa se convierta? La respuesta es esta: si realmente a usted le preocupa tanto la conversión de su familia, entonces ¿por qué no hace lo más importante que puede hacer en su vida? Santifíquese. Porque si algo va a traer verdaderas bendiciones a sus seres queridos, verdaderas bendiciones a la iglesia entera, verdaderas bendiciones a la humanidad entera, y va a ser de su vida un absoluto tesoro para la eternidad, es su santidad. Y uno piensa: ¿cómo se hace eso? ¿Quién puede ser santo? Porque eso es, cuando leemos las vidas de los santos, parece que estuviéramos leyendo la vida de extraterrestres. Y yo, ¡wow! ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron eso? Hay santos que pedían más dolor, más sufrimiento, porque habían entendido lo que es el sufrimiento. Y uno dice: yo no puedo hacer eso. No puedo, ni siquiera soporto un dolor de muela. Sí, pero esto es, ¿qué sucede? Que el Señor nos enseña: mi yugo es liviano, mis mandamientos son fáciles. Y hay gente que se escandaliza con eso, dice: ¿cómo así? Si es tan difícil obedecer todo eso. Pero la pregunta es esta: usted le pregunta a una señora que está casada y le dice: señora, ¿usted cómo hace para serle fiel a su esposo? ¿Cuál es la respuesta? Pues siendo fiel. No hay nada más que responder. Si es que yo me casé, yo soy fiel a mi esposa. Punto. ¿Cómo va a discutir eso? Dice: uy, es un esfuerzo. Todos los días me tengo que tapar los ojos, que no quiero mirar. No. Una mujer que se casa y ama a su esposo no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel. ¿Usted se imagina que una mujer le diga a su esposo: no sabes lo que me cuesta serte fiel? Pues ahí se acaba el matrimonio, porque ese hombre va a estar desconfiado el resto de su vida. Pero esta es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que cómo es posible obedecerle a Dios? ¿Cómo es que serle fiel a Dios es algo absolutamente fácil? Es simplemente amarlo y obedecerlo para conocerlo mejor, que son las razones por las cuales Él nos creó. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que Dios nos creó por 4 razones: para aprender a conocerlo, amarlo, obedecerlo y compartir con Él la gloria eterna. Eso es las razones por las cuales nos creó. Entonces, si yo entiendo el misterio de la creación y entiendo la voluntad de Dios, es muy fácil obedecerle al Señor. Muy fácil. Yo simplemente soy fiel. Es como alguien dice: ¿cómo hace uno para dejar el pecado? ¿Cuál es la respuesta? Dejándolo. Es que no hay nada que hacer. Las cosas simplemente se dejan. Ustedes han visto a esa gente que está tratando de dejar de fumar. Entonces ya no fuman 20 sino 10. Y es un engaño, porque realmente
de la misma forma que usted se envició, se desenvicia, se quita el vicio. ¿Usted qué es? Una orden. Nosotros somos seres que tenemos una capacidad enorme para destruirnos o para construirnos, pero enorme. Dios nos ha dado a nosotros un poder extraordinario en su Santo Espíritu, y de la misma forma el diablo nos quiere engañar falsificando el Espíritu de Dios con un espíritu de avaricia, de pecado, de placeres, de ambiciones, de concupiscencias que nos llevan a la destrucción, y parece que fuera una fuerza maravillosa que nos empuja. ¿Ustedes han visto una persona ambiciosa cómo trabaja? Se levantan a las 3 de la mañana, trabajan hasta las 12 de la noche, ni sudan, porque están pendientes de la ganancia y hacen todo lo que sea. Eso es un ambicioso, ¿sí? Están en la pasión del dinero, la pasión del placer. Usted a veces, mire, los restaurantes más comunes hoy, ustedes han visto que los restaurantes que se están haciendo más populares hoy son los buffets, que entra uno y come todo lo que pueda, lleno de gente allá sentados y comen, les brillan los ojos, todo, es una alegría increíble porque comen y comen, y ahí están en el culto al vientre, y son con una pasión están haciendo eso. Ustedes se imaginan si uno voltea todo eso hacia el Espíritu Santo y hace todas las cosas de Dios con esa pasión, pues puede mover montañas, porque precisamente si el espíritu de la gula, el espíritu de la avaricia tiene tanta fuerza para mover a una persona que ni duerme bien por los deseos que tiene de conseguir más, ¿cómo será el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, si uno deja que el Espíritu Santo se lo lleve y lo llene de esa pasión de hacer el bien, de construir el amor, de llevar a Dios a todas las criaturas, esa fuerza es un ventarrón, es una fuerza inmensa. Desen cuenta ustedes que cuando el Espíritu Santo descendió sobre el colegio apostólico, tembló la tierra, y al mismo tiempo que tiembla la tierra, viene la sabiduría divina, y estos hombres quedaron transformados. Esos que tenían miedo de ir a contar que Jesús había resucitado, ustedes saben que inmediatamente llegó Pentecostés, se fueron todos hasta el templo a predicar al frente de todos los judíos, y no tenían miedo de nadie, y con una sabiduría arrolladora. Y esos somos nosotros. En nosotros está esto. Pero hay que tener cuidado. Hay gente que dice: ay, fulanito tiene unos dones, es que no sé cuántas. Hay que tener cuidado con esto, porque los dones, la palabra de Dios lo dice muy claro. ¿De quién son los dones? Los dones son del Espíritu Santo. Nosotros somos unas vasijas que llevan el tesoro, pero no podemos olvidar que los dones son del Espíritu Santo. Miren, les doy un ejemplo muy clásico que el Señor me mostró. El burrito del domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él. Ese burrito entró a Jerusalén asombrado de lo tanto que los judíos querían los burros. Decía: wow, estos judíos, ¿cómo les gustan los burros? Ese no tenía ni idea que la fiesta era para el que iba encima. Por eso es que cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos hablar de los dones de José o de Lucy, sino los dones del que va arriba, del Espíritu Santo. Somos vasijas de barro. Por eso jamás comete el error de decir: uy, ese predicador tiene unos dones, es que cuando levanta la mano se caen 20 y hace esto y lo otro, y le hacen culto a una persona, y vienen detrás de esas señales y de esas cosas. Eso es falso, eso no es verdad, porque la realidad es que en el momento que el Espíritu termina de hacer su trabajito, queda esa pobre vasija de barro temblando ahí sin nada, ¿no? Porque el Señor hace las cosas y las hace cuando quiere, en el momento que quiere, a quien quiere. La prueba está que en los ministerios de sanación y liberación, no todo el mundo se sana y se libera, sino los que Dios quiere. Y por eso, si esa persona tuviera dones de verdad, todo lo sanaría, a todo lo liberaría, porque serían los dones de la persona. Y entonces Él escoge, pero no, es el Espíritu Santo. Ahora, ustedes saben que
cuando se menciona el número 7, eso quiere decir ilimitado. Usted no se puede imaginar a Dios teniendo solo 7 cosas, 7 dones. Si Dios los tiene todos. Lo que pasa es que ese número 7 es un número místico. Por eso es que dice que a María Magdalena el Señor le sacó 7 espíritus. ¿Qué quiere decir? Pues mínimo eran los 7 pecados capitales. Y otra cosa es, Él dice que cuando nosotros nos arrepentimos, nos confesamos y limpiamos la casa, los espíritus se van, vagan por el desierto y luego regresan con 7 más a habitar esa casa que está limpia, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con eso? Después Jesús le dice a los apóstoles que tienen que perdonar 70 veces 7. ¿Esto qué quiere decir? Sin fin. Entonces, ese número 7 que no engaña a nadie, porque tenemos que entender que en eso se encuentra el secreto más grande, que es lo infinito que es Dios, pero también que nosotros no podemos atribuirnos esas cosas. Es verdad que Dios misteriosamente actúa a través de determinadas personas ciertos dones más que en otras. Por ejemplo, de pronto el Señor en mí puede actuar para sanar personas y en otras no actúa así, sino que actúa en otras con un don de palabra, don de esto, don de aquello. Pero eso no quiere decir que esas personas tienen ese don y el otro tiene este don, sino que el Espíritu manifiesta esos dones a través de fulanito de tal. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque vivimos con una facilidad increíble estados de idolatría. Miren, cuando San Pablo dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en el desierto, en el Éxodo, es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Por qué dice eso? Miren ustedes, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel que sacó de Egipto? Los desnudó de la idolatría durante 40 años. ¿Ustedes saben lo que le costó a Dios hacer eso? Nos tocó castigarlos 50,000 veces. En un solo día a veces murieron 23,000 por fornicar. Después 20 y tantos mil por tentar a Dios. Y así los iba desnudando de la idolatría. San Pablo también dice que Jesús es el Moisés que bajó del cielo. ¿A dónde bajó el Moisés del cielo? Bajó a Egipto, porque la tierra entera es místicamente Egipto. Nosotros somos egipcios de cultura, o sea, de cultura le pertenecemos al mundo material, pero de espíritu le pertenecemos a Dios. Entonces el Moisés que baja del cielo nos viene a invitar a salir de Egipto, a salir de la tierra, a salir del materialismo, a salir de la idolatría a los dioses falsos de la tierra, y nos enseña el Dios verdadero y nos invita a salir de acá. Entonces nosotros por cultura somos egipcios, o sea, somos idólatras, y tenemos que aprender a destruir todos nuestros dioses falsos para poder abrazar el primer mandamiento y poder encontrar la escalera al cielo, porque si no acabamos con nuestra idolatría, el Espíritu Santo no nos puede guiar y no podemos escalar hacia el cielo. Y miren, usted en un momento dado se puede creer súper católico, pero cuando se revisa bien el corazón se da cuenta de la gran idolatría que puede estar. De pronto usted, que reza tanto, usted adora a su esposo o a su esposa. Usted de pronto adora a sus hijos. Usted de pronto adora el dinero. De pronto adora la seguridad que le ofrece el mundo material. De pronto usted adora su salud. De pronto adora sus depresiones, sus miedos, sus angustias. De pronto usted adora su odio y su venganza, su resentimiento. Y tiene dioses y dioses y dioses y dioses que adora. Mire, hay personas que su felicidad, su paz y su gozo dependen de otro ser humano. Si las aman, están felices. Si no las aman, una cara de limón. Porque un ser humano los puede gobernar. Les puede dar alegría o quitársela del todo. ¿Por qué? Idolatría, así se llama. Estamos adorando criaturas humanas. Cuando nuestra felicidad, nuestro gozo y nuestra paz dependen de seres humanos,
somos unos idólatras. Porque nuestra felicidad, nuestro gozo y nuestra paz solo pueden depender de Dios. Nada más. Por eso, primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente, tu corazón, con todo tu ser, por encima de todas las cosas. Y eso incluye a uno mismo. Tiene que ser por encima de mí. O sea, Dios primero. ¿Cuándo quiere usted entender y saber que usted se volvió un hijo de Dios y que ya no es idólatra? Cuando Dios es primero en todo, absolutamente en todo. Y ninguna criatura tiene poder sobre usted. Ningún ser humano. Ningún ser humano le puede quitar la paz. Ningún ser humano es la fuente de su alegría. Ningún ser humano es la fuente de su esperanza. Ningún ser humano es la fuente de su comodidad ni de su afecto. Porque eso todo tiene que vivirse con Dios. Hasta el afecto humano. Yo amo a mi esposo o a mi esposa, pero lo amo con el amor de Dios. Y es un amor limpio, porque no es un amor condicional. Ustedes han visto la gente que tiene apuntado todo lo que da, todo, y a veces aparecen como los mejores amigos, pero el día que algo salga mal en esa amistad, sacan la lista y empiezan a sacar en cara todo. ¿Por qué? Nunca dieron, todo lo dieron por interés. ¿Por qué? Porque están adorando ídolos falsos y todo lo tienen apuntado. Eso es idolatría. Entonces, si hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la libertad del alma, un espíritu libre. Y un espíritu libre no puede estar atado a nada. Mire la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús: Señor, ¿y nosotros qué? Dejamos todo por ti, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Claro, ellos hablaban sin Espíritu Santo todavía, y hablaban unas palabras como de niños a veces. Después de todos los milagros que habían visto, hacían preguntas como esas. Pero el Señor sabía que ellos no sabían. Si nosotros hacemos una pregunta así, nos descalabran, porque ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nos cae un rayo de hagamos una pregunta de esas. Pero a los apóstoles todavía estaban inocentes de eso. ¿Y qué les digo el Señor? A ustedes les daré mucho más. Ustedes, por todo lo que dejaron, por la casa que dejaron, les daré 10, 100 por una, 1000 por una. Todos los amigos les daré mucho más. A todos lo explica cómo lo multiplicará. Y encima de eso, la gloria eterna. Entonces, yo diría, para terminar, Espíritu Santo es la promesa. Espíritu Santo es nuestra esperanza, nuestra guía, nuestra luz, nuestro consuelo. Ustedes saben que nosotros por naturaleza vivimos desconsolados. ¿Por qué? Porque estamos sentenciados a muerte. Usted no puede negar que cada uno de nosotros camina con una lápida en la espalda. Vamos derecho a la tumba todos los días. ¿Ustedes creen que para dónde vamos? Para la tumba, para allá vamos. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar eso? Nadie. Vamos caminando para la tumba, para allá vamos. ¿Y usted cree que eso nos llena de consuelo? No, eso nos da desconsuelo. Pero el Espíritu Santo es el consolador. Es el que nos viene a decir: no te preocupes, sigue cargando esa lápida, vamos para la tumba, pero de ahí te voy a sacar. Porque eres una semilla que se tiene que podrir, pero de ahí yo resucitaré un cuerpo glorioso, de esa semilla que se pudre. No te preocupes, si nosotros vamos, pero es que entrar a esa tumba, no. Y es que es bien duro hacer eso, ¿sí? Pero el Espíritu nos da la fuerza. Y ninguno de nosotros somos capaces de enfrentarnos a ese desconsuelo. Pero miren, usted cuando es padre de familia, mira de reojo a los hijos y dice: uy, ojalá que no se los lleve el Señor antes que a mí, porque me muero, ¿sí? Porque está uno con el miedo de la muerte. Pero cuando nosotros tenemos una fe verdadera, sólida, el Espíritu Santo nos va llenando del consuelo, de la esperanza en Jesucristo. Y una persona que cree en Dios y que vive en Dios y que tiene esa esperanza anclada en Dios y que deja de ser idólatra y que tiene todos anclados en el Señor, es una persona que ya empieza a superar la muerte. Miren, hay muchos héroes en este mundo y mucha gente anda con camisetas acá con el nombre de su héroe.
un futbolista, un artista, una compañía de tenis o quién sabe qué, los llevan acá. Esos son sus héroes. Pero el único héroe es aquel que fue hasta la tumba y se salió. ¿Cuál es ese? Jesús, el único héroe. ¿Cuál otro? Se mueren los hombres más importantes, más distinguidos, los genios. Ninguno ha salido de la tumba. Por eso, la única camiseta que yo llevo con el único héroe se llama Jesús. Y ese es mi héroe. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros grabado, tatuado en el alma. Y eso es al único que le hacemos culto. Nada más. Y con eso nuestro corazón está anclado en Dios y ningún ser humano nos va a esclavizar. Ningún tesoro del mundo nos va a esclavizar. Ninguna preocupación nos va a esclavizar. Nada nos va a asustar. Porque tenemos el héroe en nuestro corazón. Amén.